Hola, 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 hola. Me presento, soy Esther Sara Copa Quispe. Mi código es el 227. Sí, hoy vengo a hablarles de algo realmente interesante, los 12 principios de la animación. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise. Pero, ¿qué son los 12 principios de la animación? En palabras más simples, son como reglas mágicas diseñadas para dar vida a cualquier personaje o escena que puedas imaginarte. Estas reglas ayudan a los animadores a crear movimientos que se sientan más naturales y creíbles. Así es como obtenemos un personaje más realista. Gracias a estos principios, los personajes no solo logran transmitir emociones como tristeza, alegría o enojo, sino que también reflejan su personalidad, logrando cautivar al espectador. Es como la receta secreta que usan los animadores para hacer que sus personajes cobren vida. ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con vida! ¡Está con... Estos principios se aplican en gigantes de la animación como ser Disney, DreamWorks, Warner Bros. O uno de mis favoritos, Estudios Ghibli. No nos olvidemos de Sony Pictures, Blue Sky o Laika y muchísimos más. Pero no solo son utilizados en películas, también son clave en los videojuegos. Empresas como Riot Games, Nintendo, Epic Games, Blizzard los aplican pasiones que te sumergen en sus mundos. Eso es lo increíble de estos principios. Nos permiten crear mundos asombrosos y personajes que, aunque sean ficticios, se sienten tan reales que no podemos evitar encariñarnos con ellos. Seguro te estás preguntando, ¿cuáles son esos 12 principios? Bueno, aquí están los 12 principios de la animación. Pero el día de hoy solo vamos a hablar de 3 principios fundamentales que se utilizan en películas y videojuegos. Wait a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I promise. Estirar y encoger, o también llamado squash and stretch. Puede parecer complicado, pero en realidad es bastante sencillo. Es una técnica fundamental en la animación, que se usa para darle elasticidad y peso a un personaje o objeto. Consiste en deformar su forma o volumen durante un movimiento, ya sea encogiéndolo o estirándolo. Imaginemos un robot que camina sin cambiar su forma. ¿Cómo se ve? Rígido, ¿no es cierto? Se ve poco natural. Ahora veamos un personaje que utiliza mucho este principio, Tiger. A Tiger le encanta saltar. Cada vez que Tiger salta, su cuerpo se estira, y cada vez que aterriza, su cuerpo se comprime. Y no solo su cuerpo, también su cola. Cada vez que Tiger necesita saltar, se impulsa de su cola. Utiliza su cola como un resorte, por lo que su cola se estira y se comprime. También nos da una idea de que Tiger es un personaje muy flexible. Pero no solo se aplica cuando un personaje salta, sino también lo vemos en las expresiones faciales de nuestros personajes, permitiéndole expresar sus emociones. Algo importante que hay que recordar es que aunque el personaje se estire o se encoja, su volumen no cambia, es decir, que su volumen se mantiene consistente. Por ejemplo, vemos la cara del chef. Cada vez que se encoge, se ensancha de los lados. Y por lo contrario, cada vez que se estira de los lados, se vuelve más delgado. De esta manera obtenemos un personaje más realista y consistente. Este principio también nos dice mucho sobre el material del que está hecho un personaje. Puede ser muy blandito o muy rígido. Un ejemplo sería Totoro y Baymax, que parecen personajes súper suavecitos y esponjositos. Esto se debe a que se estiran y encogen fácilmente. Por otro lado tenemos a Buzz Lightyear o Iron Jean, que son personajes más rígidos y sus movimientos son más sólidos. Aunque se sigue aplicando este principio, se lo aplica de una forma más sutil. También se aplica para los movimientos súper rápidos. Los animadores a veces aplican algo llamado smear drums. Esto es un efecto borroso que hace que el movimiento parezca más fluido incluso si pasa en muy pocos cuadros. Aquí tenemos un ejemplo de Aladdin. Vemos cómo el mono Abu se mueve rápidamente por el cuerpo de Aladdin. Vemos cómo se estira rápidamente y eso da un efecto de velocidad. Wait a little while from now,
feeling any less sour. I promise. Este principio es como una señal de aviso que prepara al espectador para lo que va a pasar. Sirve para guiar su atención y hacer que las acciones se vean más naturales. Básicamente es como decir, hey, mira, algo va a pasar aquí. De esta manera es como guiamos la mirada del espectador. Veamos algunos ejemplos. Si un personaje va a saltar, primero se agacha, esa sería la anticipación. Luego salta, esa sería nuestra acción principal. Y finalmente aterriza o se mueve hacia adelante, lo que sería la acción continuada. También cuando Scar se echa hacia atrás para clavar su nuez en el hielo, esa inclinación hacia atrás sería la anticipación. Es el momento de preparación. Luego cuando la clava, esa es la acción principal. Y lo que pasa después, o sea, el hielo rompiéndose, el caos total, esa es la acción continua. Como diría Thanos, todo perfectamente equilibrado. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Un ejemplo en videojuegos sería cuando Sif protege la tumba de Astorias. Retrocede para atacar con su espada y está anticipando el golpe. Luego viene el espadazo, que sería la acción principal, y el movimiento del arma después es la acción continuada. Incluso el personaje que manejas en este juego tiene una anticipación antes de atacar, lo que hace que las peleas sean mucho más intensas y vívidas. Y sí, derrotar a Sif no fue una victoria. No, 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 no. ¡Murph! ¡Murph! No, no. Algo importante que hay que tomar en cuenta es el tamaño y peso de un personaje, lo cual afecta en el tiempo que necesita para anticipar sus movimientos. Si son personajes más grandes y pesados, requieren más tiempo para preparar sus acciones. Aquí vemos a Maui. Maui es enorme. Necesita realizar movimientos más largos y lentos, es decir, necesita más anticipación. Por lo contrario, tenemos a Moana, que es un personaje más pequeño y ligero, por lo que no necesita tanta anticipación. Otro ejemplo es en juegos como Tekken. La anticipación es lo que hace que los golpes se vean más poderosos y rápidos. Por ejemplo, si un personaje se echa hacia atrás antes de lanzar un golpe, le da más potencia y mucha anticipación. Si el movimiento es corto y directo, el golpe se siente menos fuerte pero más rápido. Sin la anticipación, los movimientos serían confusos, bruscos y menos emocionantes. Así que nunca subestimen la importancia de este principio. When a little while from now, if I'm not feeling any. La puesta en escena es la representación visual y narrativa de una idea o historia para captar la atención del espectador y guiar su mirada hacia lo más importante. No es solo lo que ves, sino cómo te lo cuentan. Cada elemento en la pantalla transmite emociones, ideas, detalles claves. Es como si el director trazara un mapa visual que te diga, mira aquí, luego aquí y enfócate en aquí. Existen muchísimas formas de guiar la mirada del espectador, como la composición de los elementos en la pantalla, lo que juega un papel muy importante para transmitir emociones y ideas al espectador. Por ejemplo, cuando un personaje se encuentra en el centro, o cuando Mulan se está preparando para ir a la guerra. Esta posición refuerza el impacto de la escena. Colocar al personaje en el centro o alineado con uno de los tercios lo hace destacar, en lugar de que se encuentre a un lado donde podría perder protagonismo. Esto se logra aplicando técnicas como la ley de los tercios, que consiste en dividir la pantalla en 3 secciones horizontales y verticales, creando una cuadrícula, colocando los elementos clave en las intersecciones o en el centro. Un ejemplo sería The Legend of Zelda, donde el personaje Link se encuentra ubicado en una de las intersecciones rodeado por un amplio paisaje. Esto no solo realza al personaje, sino que también refuerza la sensación de aventura, exploración y misterio que el juego quiere transmitir. Otra regla importante es la ley de la mirada, que se refiere a dejar espacio delante del rostro de un personaje para mostrar hacia dónde dirige su atención. En este espacio se crea una conexión emocional con el espectador. Cuando Woody mira hacia la cama de Andy, podemos ver un espacio amplio frente a él, podemos percibir sus emociones, donde podemos notar que se siente triste, ¿no? Porque siente que Andy lo ha reemplazado.
porque ya no juega con él, ya no duerme con él. La composición visual no solo se trata de dónde se colocan los elementos en la pantalla, sino también cómo se usan estas técnicas, ¿no? Como el enfoque y el desenfoque. Cuando Remy cocina por primera vez en el restaurante, es un gran ejemplo donde se utiliza. Podemos ver cómo el enfoque y desenfoque nos cuentan una historia. Al principio vemos la necesidad de Remy para huir, para escapar de la cocina. Pero vemos que al momento de enfocar a Remy refleja la intención de Remy por cocinar. Luego, cuando finalmente se decide, la cámara deja de enfocar a Remy y enfoca la olla. Esto simboliza que está completamente inmerso en sus deseos por cocinar. Este enfoque cambia nuevamente cuando el chef aparece en la escena. Primero lo vemos desenfocado en el fondo, destacando que Remy no se ha dado cuenta de su presencia. Finalmente es enfocado donde Remy se da cuenta y podemos ver que hay una gran tensión en el momento. Pero no nos olvidemos de la posición de la cámara, también es clave para transmitir emociones. Por ejemplo, en The Last of Us, durante la muerte de Joel, la cámara utiliza en primer plano de Ellie para mostrar su rostro lleno de miedo, de devastación, de ira. Este acercamiento nos permite conectarnos profundamente con Ellie, ver sus emociones, casi como si pudiéramos sentir lo que ella siente. Por otro lado, las tomas abiertas son ideales para mostrar un panorama más amplio. En el mismo juego, las tomas abiertas nos muestran ciudades destruidas y paisajes vacíos, lo que refuerza la sensación de soledad y el impacto de la epidemia. Este tipo de cuadro no solo nos sitúa en el mundo del personaje, sino que también comunica visualmente que el mundo ya no es como antes. Otra cosa a tomar en cuenta es la iluminación y la colorimetría. La luz no solo ilumina una escena, también establece el tono y comunica emociones sin la necesidad de decir palabras. Ahora vamos a enfatizar la teoría del color y las emociones y el simbolismo que tienen las mismas. Cada color tiene su impacto psicológico o narrativo según su contexto. Por ejemplo, el rojo puede significar peligro, pasión, enojo o algún tipo de urgencia. Lo vemos en El gato con botas. En la aparición del lobo cara a cara con el gato, vemos cómo los tonos rojizos intensos predominan, lo que refuerza la amenaza que siente el gato con botas en ese momento por el lobo y el miedo que siente por la muerte. El color verde está más relacionado con la naturaleza, la esperanza y la vida, aunque en tonos oscuros pueden transmitir peligro, toxicidad, maldad. Lo vemos en Scar, el tío de Simba, que está rodeado por tonos verdes tóxicos, ¿no? Que enfatizan la maldad y ambición que siente por el trono. También vemos que en su mayoría para los villanos se utiliza mucho este color, como ser Úrsula, Maléfica y muchísimos personajes más. El azul simboliza calma, serenidad o melancolía. Por tristeza. Lo podemos ver en Frozen. Cuando Elsa se escapa y abraza su soledad, vemos un azul más intenso, reflejando su distancia emocional y su necesidad de control. El color blanco significa pureza, paz o soledad. Lo vemos en el juego de Journey, donde los paisajes nevados son blancos, van por esos tonos blancos, lo que nos dan paz y significan serenidad y sacrificio. Mientras que el amarillo y el naranja evocan calidez, felicidad o energía. Esto lo podemos ver en la familia Madrigal. Podemos ver un ambiente acogedor que representa la unión familiar. Gracias por explorar conmigo la magia detrás de la animación y los colores. Ahora es tu momento de animar. Nos vemos en otro video. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you may not.